primero explicándoles el documento que les subí con la última asignación, que es con lo del proyecto, y luego nos pasamos a la guía y hacemos el desarrollo, un ejercicio respectivo a la guía número 9. Entonces voy a empezar con ese documento. Bueno, el documento es el siguiente, que tiene que ver con la tercera asignación, el proyecto número 3, el cual viene titulado con el nombre de simulación de circuitos trifásicos, estrella-estrella y estrella-delta. Por tanto, para este vamos a siempre utilizar lo que es el simulador que hemos estado utilizando a lo largo de todo el ciclo, y de esto nada más resaltar que la exposición y la entrega de lo que es el documento respectivo a lo que es esta última asignación será la semana 16. En nuestro caso, el día 13 de noviembre, día viernes 13 de noviembre. Y para este se tienen dos circuitos a simular, los cuales ya están acá, el diseño, solo que yo les voy a dar los valores que ustedes van a utilizar y a simular. Y en este pues tenemos el primer circuito, que consiste en una configuración estrella. La carga está configurada en estrella, así como las fuentes. Ambas conexiones se trata de una configuración estrella-estrella. Y tenemos un segundo circuito, el cual presenta una configuración estrella-delta. Me voy con el primero. En cuanto al primero, que en esta configuración estrella-estrella, lo que queremos obtener acá y visualizar a través de gráficas es voltajes de fase de cada una de las fuentes. Esto se tiene que observar en una misma gráfica. Estas tres que ustedes observan, BAN, BBN y GCN, a eso se le llama voltaje de fase de la fuente. Entonces, ¿cómo debería de verse una gráfica para un circuito trifásico? Me voy acá. Se debería de ver de esta manera. Cualquier voltaje o cualquier corriente que se vaya a simular tiene que tener esta forma. Tiene que haber un desfase de 120 grados entre una señal y otra, independientemente sea voltaje o sea corriente. Ahora, en el segundo literal, graficar las tres corrientes de línea. Las tres corrientes de línea hacen referencia a esta corriente I sub A, I sub B e I sub C. En el tercer literal, los voltajes de fase en la carga balanceada. Es decir, en este caso es el voltaje AN, voltaje BN y el voltaje CN. El voltaje de cada una de estas cargas que tiene asignado ZY. Como va a ser un sistema balanceado, todas las señales tienen que tener una misma amplitud. Ahora, en el cuarto literal, los tres voltajes de línea a línea, siempre en la carga balanceada. Un voltaje de línea a línea es el que se mide desde este terminal A mayúscula hasta la terminal B mayúscula. Por tanto, el siguiente sería del B mayúscula hasta C mayúscula, y el tercero, el que viene desde la C mayúscula hasta la A mayúscula. Ahí se miden los tres voltajes de línea a línea o voltaje de línea. Y por último, los voltajes de la impedancia de línea. ¿Quién es la impedancia de línea? Es esta impedancia que está justo en esa línea de transmisión que conecta a la fuente y que conecta a la carga. Es decir, si nos vamos a la nomenclatura, es lo que se observa entre la A minúscula y la A mayúscula. Lo mismo acá. Justamente el voltaje de esta carga y por último el voltaje de esta tercera carga.
Para eso, para que se puedan ver gráficas, entonces vamos a usar la fuente de SIN y observar las amplitudes de cada una de esas variables. Y el segundo circuito se mantiene la configuración de las fuentes en estrella, solo se cambia la parte de la configuración de la carga por una conexión en delta. Ahora, para este circuito, las variables que se deben determinar mediante lo que es la simulación en el primer literal son los 3 voltajes de línea a línea de cada fuente. Ahora, en este caso, como están tratando la fuente de voltaje, un voltaje de línea a línea se va a medir justo de la terminal A minúscula hasta la B minúscula, de acá hasta acá, es decir, de la línea positiva hasta la otra línea positiva. Por tanto, el siguiente voltaje de línea a línea sería el de la B minúscula hasta la siguiente terminal positiva de la fuente o de la fase C. Y la tercera sería de la fase C hasta la fase A, del positivo de acá hasta el positivo de acá. El segundo, las 3 corrientes de línea en una misma gráfica, la corriente de línea es esta, ahí cada una de las nomenclaturas que está acá, corriente A, corriente B y corriente C. Ahora, las 3 corrientes de la carga balanceada en delta. La carga balanceada en delta es esta, por tanto, las corrientes que se piden es esta que tiene el subíndice I A sub B mayúscula. Sería esta la segunda, IBC, y por último, ICA. Ahora, acá en el cuarto literal, 3 voltajes de la carga balanceada. En este caso, el voltaje sería, si estamos midiendo el de la primera carga, es el voltaje desde este punto donde está la A mayúscula hasta el punto donde se encuentra la B mayúscula. Ese es el voltaje de cada una de las cargas. Por tanto, el segundo sería de este terminal hasta la terminal de acá, y el tercero de esta terminal C mayúscula hasta la terminal A mayúscula. Ahora con el último, los voltajes de la impedancia de igual manera. Es el voltaje justamente a donde está marcada la ZL. Observar el voltaje que tiene esta impedancia que está conectada al medio sobre la línea de transmisión. Ahora, para en lo que es el documento que se elabora, siempre vamos acá con las 3 portadas de introducción objetivos. Ahora, acá se les pide una captura del circuito con los valores que ustedes van a utilizar, que los valores yo se los voy a asignar, y mostrar de forma ordenada las capturas de pantalla de cada uno de estos literales, desde literales A hasta L. De igual manera, para el circuito 2, mostrar lo que es capturas de pantalla de todos esos literales que están ahí listados. Y por último, conclusiones. Acá resaltar que en lo que es las capturas de pantalla se tiene que ver al menos la amplitud de las corrientes o voltajes según sea lo que se esté evaluando, según el literal que se esté evaluando. Cada literal debe realizarse a computadora. Y ahora acá en lo que es la exposición, ahora hay aquí un cambio. En este caso se van a simular ambos circuitos, pero cada estudiante acá es obligatorio que presente pantalla. Entonces, los 3 integrantes tienen que presentar pantalla para la simulación de ambos circuitos. Cada estudiante, por tanto, debe tener ambos circuitos y se les va a pedir cualquiera de las literales que están ahí descritos. Acá, recordar que para la exposición son de 20 a 25 minutos, 20 por lo máximo sería en nuestro caso. Y pues lo que es el orden lo vamos a sortear luego de terminar el desarrollo de práctica. Y lo que se entrega, pues en este caso, al igual que las 2 asignaciones anteriores, el reporte y lo que es los archivos de simulación. Y acá estarían los porcentajes para obtener la nota de esta tercera asignación: el reporte, la simulación y la exposición.
Esta sería la tercera nota para esta actividad. No sé si hay alguna duda. Si no la hay, me paso entonces a la guía número 9. Ahora, la siguiente guía, la guía número 9. Ahora, esta está relacionada con lo que es el tema de la potencia en corriente alterna. Aquí nos interesa medir dos potencias, la potencia real y la potencia reactiva. Además de determinar lo que es el factor de potencia. Y ese es el circuito propuesto para lo que es la guía número 9. Pero nosotros vamos a trabajar en base al siguiente circuito. Voy a explicar cada uno de los pasos o algunos, no todos de los pasos en base al siguiente circuito. Les voy a pedir ahí que y elaboren este circuito que tiene una configuración serie, tiene dos resistencias y tiene un inductor. Voy a poner acá pantalla completa. El circuito que vamos a elaborar y vamos a desarrollar para esta guía es el siguiente. Es este circuito serie, el cual tiene la amplitud de 50. Trabaja con una frecuencia angular de 377. Tenemos acá la resistencia 1, la cual le tiene que poner los últimos dos dígitos del número de carnet. Un inductor que tiene un valor de 200 milihenrios. Y la segunda resistencia con un valor de 50 ohmios. Para este vamos a determinar tres cosas. La potencia real en cada resistor, la potencia reactiva en el inductor y por último vamos a determinar un ángulo de desfase entre la fuente y la corriente. Eso para poder calcular el factor de potencia. Entonces me voy a pasar al circuito que yo tengo en el simulador. El circuito les tiene que quedar así. Solo la primera resistencia es la que cambia para todos. Cuando lo tengan armado, vamos a trabajar con estos parámetros. Ingeniero, mi carnet de 02, termina en 02, no importa si es muy pequeño o le pongo otro valor. No le hace. Creo que aquí no te va a afectar al momento de sacar el desfase. Ah, ok. Puedes dejarlo en 2.
Vaya, cuando tengan ustedes el circuito, van a medir potencia utilizando esta punta de prueba. Y en un documento vayan registrando lo siguiente. Registran primero la captura de pantalla del circuito que muestre los valores que ustedes están utilizando. ¿Qué valores dijo que íbamos a utilizar para ¿cómo se llama? ¿Para la qué? Los valores que mostró antes para la simulación? Para esto. En 50 milisegundos, acá donde dice Expect Size, colóquenle ya sea 5 micro, o colóquenle 1. Y le colocan una punta de prueba que sea de potencia para el resistor. Y ejecutan la simulación. Les va a dar la siguiente, una gráfica similar a la siguiente. Una gráfica de esta forma. Ahora, esta potencia que les está graficando el simulador sería la potencia real de la resistencia. Solo que esta gráfica empieza a partir de 0. En vez de tener, cuando lo ideal sería que este 0 se encuentre acá a la mitad. Entonces, cuando ustedes hagan la medición de la potencia, a partir de la segunda cresta, este valor de potencia que ustedes tomen acá, tienen que dividirlo entre 2. Eso aplica para la potencia real, para la potencia real de cualquier resistor. Entonces, si a mí acá me está dando 353, tómenle la captura a lo que es la gráfica, pero debajo de la gráfica que ustedes, de esa primera gráfica, colóquenle que esa potencia, colóquenle el valor entre 2. En mi caso, ese 35308 anda por 1.70, algo así. Esa sería la verdadera potencia real para el resistor. Mi ingeniera puede poner otra vez el circuito. Acá. Solo el primer valor de resistencia cambia. ¿Podría repetir lo que dijo de la simulación, ya simulándolo? Vaya, al simularlo, se genera la siguiente gráfica. Ahora, a partir de la segunda cresta, que es acá donde se ve la estabilidad de la señal senoidal, a partir de ahí tomen la lectura de la potencia. Como la potencia en este caso, si ustedes la ven, empieza a partir de un valor de 0, cuando lo ideal es que el 0 esté acá a la mitad. Entonces, cuando hagan la lectura, aquí me da un valor de 353. Este valor que ustedes lean, divídanlo entre 2. Y esa es la verdadera potencia real para el resistor. Entonces a esto sí le toman la captura, lo que es la gráfica,
pero debajo de ella coloquen la I, que la potencia es ese valor sobre 2. Y lo mismo aplica para la segunda resistencia. Ingeniero, una pregunta, y si a mí en el caso de las crestas, o sea, no me quedan dos redonditas, o sea, tan, así como la forma como usted lo tiene, no, porque Quizás, me quedan como, o sea, no tan cuadradas, pero algo así. quizás no le has puesto esto. Quizás no le has puesto acá un valor en el exact size y por eso se ven como deformadas, algo cuadrado. Ay, gracias. Entonces cada potencia genera en la gráfica el valor que ustedes lean justo a donde empieza la estabilidad de la señal senoidal, el valor que lean, divídanlo entre 2. Tómale una captura a cada gráfica de potencia real para cada resistor, resistor 1 y resistor 2. Tómale una captura a donde les muestra el valor de la potencia y ese valor divídanlo entre 2. Y lo van ahí añadiendo a lo que es el documento. El documento. O sea, me imagino que te quedan de mayor amplitud quizás por el valor del resistor, del primer resistor. Y si en dado caso, ingeniera, a mí no me queda para nada parecido a lo que usted está quedando en la gráfica, pero tengo los mismos datos para la simulación y el mismo circuito. O sea, de acá lo único que varía con los demás es la resistencia, la primera. De ahí todos los datos tenemos lo mismo. Tenemos acá lo mismo. Me imagino que por el valor del resistor o es mayor la amplitud o es menor de la potencia. Pero es que solamente me sale una cresta, por así decirlo. Una cresta. Sería de verlo, porque aquí, me regreso acá, se supone que debe graficar para este tiempo, para 50 milisegundos. Para que se generen varias señales. Ahora me voy a pasar ya vamos a ver contigo. Ahora en el caso de esas dos potencias sería potencia real para ambos elementos, R1 y R2. Repito, el valor que obtengan se divide sobre 2. Ahora, en el caso del inductor, generamos su gráfica, pero en esta sí inicia en 0. Esta no es necesario hacerle ningún ajuste. Cuando tomen la lectura, el valor que les da
el que ustedes lean en la segunda cresta, ese valor sí es la potencia reactiva. Entonces, para el inductor, tómenle captura de la gráfica con su respectivo valor. A esta no necesitan hacerle ningún ajuste. Así tal cual está la gráfica, porque inicia en 0. Esa es la potencia reactiva. La unidad de esa potencia reactiva es el bar. Es esta unidad. Ingeniera, perdón, ¿a dónde íbamos a poner, a dónde íbamos a medir? Doctor, No, en el en la segunda cresta. las- Para la primera resistencia y la segunda resistencia, en la segunda cresta se toma el valor. Sí, para todos, para todo lo que vayas a medir. Ya sea voltaje, sea corriente o sea potencia, a partir de la segunda cresta, cuando ya se estabiliza la señal senoidal. En la del inductor siempre dividimos entre dos, ¿verdad? No, aquí ya no. Ah, ya. Así, en esta ya no es necesario, solo para la potencia real. Por eso aquí en la guía les puse ahí una nota. Solo para la real se divide entre 2, para la reactiva no. Cuando hagan acá la ejecución de la guía, esta no, solo la real. Solo para la potencia real aplica esa división entre 2. Entonces el valor tal cual les da la gráfica de la potencia, así se deja. Y la unidad, les repito nuevamente, es este bar en mayúsculas. El símbolo para la potencia reactiva sería la Q, entonces ya no sería la P. Sería una Q mayúscula. Vaya, y por último, van a medir un desfase. Es el desfase que existe entre la fuente de voltaje y el circuito. Entonces, para ello, voy a quitar acá ya esta punta de potencia y voy a colocar una punta de corriente. Lo voy a dejar en el resistor. Entonces, aquí vamos a hacer un procedimiento similar a la guía número 7. Simulamos la corriente. A esta gráfica de corriente añadimos un eje y buscamos este nodo para graficar el voltaje de la fuente. Le damos acá añadir gráfico o add trace y graficamos el voltaje de la fuente. Y se tiene que ver una señal desfasada con otra, la corriente y el voltaje desfasados. Entonces acá tienen que buscar 3 datos.
Me voy a ir a la gráfica. Acá necesitan 3 datos para medir el desfase. Me voy a ir a la primera señal. Esta es la voltaje. Aquí hay un dato. Necesitan el periodo. Es el mismo procedimiento que utilizaron en la guía 7 para lo que es el cálculo del desfase. Aplican la regla de 3 para llegar al ángulo. Voy a ver cuánto me da a mí ese. Cuando obtengan acá el desfase, es decir, el ángulo, le aplican la fórmula, factor de potencia, coseno de ese ángulo. Y ese va a ser el factor de potencia de esta fuente, de esa fuente que ustedes están utilizando. Y con eso completan ahí el documento. Disculpe, ingeniero, ¿puede repetir la regla de 3, por favor? ¿Cómo? La regla, ya voy. Ajá, sí, la regla de 3, por favor. Ya voy otra vez.
Vaya, acá se necesitan 3 datos. Se necesita el periodo de esta señal. En este caso es la corriente, la que grafica primero. Necesitan este primer dato acá donde está el puntero. Necesitan el tiempo de acá y el tiempo de acá. Desde donde inicia la señal hasta donde termina y vuelve a iniciar la segunda. Entonces, este dato que está acá, que yo tengo 33.333, se le resta a este primero. Y ese es el periodo. Y ese periodo corresponde a un ángulo de 360 grados. Ahora, el segundo dato que necesitan, el segundo tiempo, es acá donde se ve el desfase entre la señal de corriente y la señal de voltaje, justamente acá. Acá donde está el puntero, hasta acá. Todo esto es un desfase. Entonces el tiempo acá, justamente este tiempo de acá, es el que necesitan leer. Y ese tiempo se le resta a este primero. Este 18.962 se lo resto a 16.667 y me da un tiempo. Entonces ese tiempo se multiplica por 360 y se divide entre el periodo. Y ahí se obtiene un ángulo. Ingeniera, ¿Sí? fíjese de que en mi caso, la cresta solo me da una cresta. Solo una cresta. Sí, porque mi valor de resistencia es de 90. Pues no creo. Tiene que generárselas. Todas las señales. Deberían de generarse. Porque lo tengo igual, la misma configuración. Y tal vez te está dando algún error el simulador, pero sí debería de generarse todas las señales. Y si le aumentase el tiempo de simulación, Voy a probar algo. ahí les voy a poner debajo de la guía 9 el enlace de la entrega. Ingeniero, no sé si me dejaría presentar pantalla para que vea cómo tengo el circuito y cómo me sale la gráfica. Sí, veamos. Igual. Me avisa cuando ya esté viendo, ingeniero, por favor. Sí.
Solo que no veo las gráficas. Permítanme. Como dijo que intentáramos poniéndole más tiempo, lo puse con 500 milisegundos. ¿Cuánto tiempo? 500. 500 milisegundos. Como dijo que lo intentáramos con más tiempo, le puse 500 milisegundos, pero siempre me devolvió una gráfica de esta forma. De esta forma. No, déjame observar el circuito. A ver, es 32, 250. Vamos a ver. Ponerle al BOF un valor de 0. Vaya, ahora sí. 50 milisegundos. Sí. Perfecto. Gracias. Ahí le voy a poner el enlace bajo la guía número 9 para los que vayan terminando, y para antes de que se retiren, vamos nada más, les voy a dar los valores. Vamos a hacer el sorteo de los grupos, el orden de la exposición, y les doy los valores que ustedes van a utilizar. Ingeniero, a mí el ángulo me da 56.05, no sé si está bueno el ángulo. Pienso que sí, ahí depende del valor de la resistencia. De la primera. La mía es de 1. Es 1. Y la otra es 50, ¿verdad? Sí. Sí, yo creo que, vamos a ver. Estamos ocupando 50, ¿verdad? Sí, estaría bien, Saúl. Bueno, muchas gracias. Mira, no habría problema si cuando estemos sacando los valores de tiempo, el cursor no queda exactamente en 0 para el eje Y. El cursor. El punto de tiempo donde... Para el desfase. Para el desfase. ¿Sí? Que te quede lo más próximo que puedas ubicarlo. Ingeniera. Diga. Le puedo mostrar mi gráfica. Es que hay algo que no entiendo por qué me sale así. Vaya, veamos. No sé si es normal que me salga como este espacio. Se desplaza. Sale desplazada de la parte de... ¿Hay alguna forma de que la pueda alinear? O no sé por qué me sale aquí abajo. No se puede, ya es como un error de... El programa. Ajá, ya es el simulador. Y
Y para encontrar el desfase en este caso, ¿cómo lo haría? De igual manera, la separación que observas, ¿qué valor es el resistor que ocupas? Es de 25. Vamos a ver. Si le das vuelta al valor de la resistencia, bueno, ahí tendrías que volver a medir, ¿verdad? Pero si ocupas 52 en vez de 25, para que no se vea así, por lo que tendrías que volver a medir las potencias, ¿verdad? Me queda mejor. Ajá, es quizás como la resistencia se iguala con la otra. Ahí tienes que volver a medir las potencias, Daniel. Ingeniero, ¿cuál fórmula dijo que íbamos a aplicar al final? Para el factor. Sí. Al ángulo que obtienen del desfase, coseno. FP igual a coseno de ese ángulo. Solo si lo dejo planteado. FP es igual a coseno del ángulo que Ajá, encontré. sí. Y ahí le pones, haces el cálculo. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Y una pregunta, ¿nos tiene que dar un ángulo en específico o puede variar dependiendo? O sea, va a variar porque todos estamos utilizando valores distintos. Vaya, y vamos, ya puse ahí el enlace. Ahí solo vamos. ¿Hay algún grupo que quiera empezar o lo dejamos siempre así, según como salga al azar? Al azar, confirmo. Nosotros, quizás, ingeniero. Grupo de Gerardo. Vaya, entonces voy a nada más en los demás, vamos a.
Bueno, me quedaron así. Solo ahí ya voy a arreglar el orden. Empezaría el grupo de Gerardo. ¿Qué vería? Sí, el primero sería el grupo de... Ese sería el 1. Y acá ellos serían el segundo. Y de ahí los demás tal cual está ahí. Ahora, tomen nota de los siguientes datos. Empiezo con el grupo de Gerardo. Estos datos son los que ustedes van a utilizar para la simulación. Este es grupo 1. Acá están los 3 voltajes de las fuentes. VAN, VBN y VCN. Misma amplitud, misma frecuencia angular. Y distinta fase, cada fase a 120 grados de una con respecto a la otra. La primera 0, la segunda menos 120 y la tercera 120 grados. La impedancia de carga, en este caso es una resistencia, tiene un valor de 2 ohmios. Y la carga trifásica tiene una resistencia de 2.5. Y acá tiene un valor de XL. Es decir, que tienen que despejar el valor del inductor que van a utilizar. De acá. Yo se los doy en forma de reactancia. Ustedes tienen que despejar para determinar el valor del inductor. ¿Tomaron nota allí? Sí, ingeniero, gracias. Vale, voy. Segundo grupo sería Walter, Diego, Kevin. Vamos a utilizar estos valores. Grupo 2. Y lo mismo aplica. Acá están los 3 valores de las fuentes, misma amplitud, misma frecuencia angular y cada una con una fase de 120 grados. Desfasada una señal o una fuente con respecto a la otra. Acá está la impedancia de línea, la resistencia de los 2 ohmios y esta es la carga. Lo mismo que le dije en el grupo anterior. Acá tienen que determinar el valor de L, el valor del inductor que van a utilizar en la simulación. ¿Tomaron nota? Ingeniero. Vaya, ¿y quién es el grupo 3? Es el grupo de Freddy, William y Carlos. Estos son los valores que van a utilizar ustedes. Aquí tienen los 3 valores de fuente. Aquí está la impedancia, es distinta, es una resistencia de 3 ohmios. Acá está la impedancia, la carga trifásica que van a utilizar. Resistencia de 12 y tienen lo mismo, aplica. Hay que calcular el valor del inductor a utilizarse.
ya están anotados. Vaya, grupo 4, Samuel, Jonathan y Rodrigo. Acá están. Vaya, acá están las 3 amplitudes de las fuentes. Una amplitud de 80, frecuencia angular. Utilizan una resistencia de 4 para la impedancia de línea. La carga es una resistencia de 20 y de acá lo mismo que los grupos anteriores. Hay que determinar el valor del inductor que van a utilizar y van a conectar con esta carga. Bueno, ingeniera, ya está anotado el dato. Gracias. Vaya, y vamos a ver quién es el quinto grupo. Daniel, Raquel y Karina. Aquí están los datos que van a utilizar. Las fuentes tienen una amplitud de 130. Todos operan a frecuencia de 377. Ahí tienen los ángulos respectivos. La línea de 6. Y acá está la carga. 50 con este valor de XL. ¿Tomaron nota? Sí, gracias. Vaya, y con el último que sería grupo 6, sería Saúl, Mauro y Oscar. Vaya, ahí están. Aquí están los valores de las fuentes. Todas misma amplitud, operan misma frecuencia angular. Aquí está la impedancia de línea y aquí tienen su carga. Para todos tienen que acá donde está esta J, aquí tienen el XL, tienen que calcular el valor de L. Ya, muchas gracias, ingeniero. Vaya. Mira, a mí cuando saqué el FP me dio un valor de 0.558. No sé si así lo dejo. Sí, O sea, ya tiene que aplicando. darle un Sí. valor que esté entre 0 y 1. Usted no tiene unidades, ¿verdad? No, es adimensional. Entonces con eso ahí completan el documento y esto ya no. Y en PDF se lo mandamos. En PDF, por favor. Vaya, ahí similar es el desarrollo de la guía número 9. Ahí les puse una nota ahí después de cada tabla para que no se les olvide que cuando midan la potencia real, esa sí es necesario ajustarla dividiendo entre 2. Para las reactivas, no. Entonces aquí el procedimiento es similar. Lo que cambia es que acá sí les pido algunos datos de amplitudes. Amplitudes para lo que son los elementos. Aquí les pido un cálculo de potencia aparente, que eso es mediante fórmula y utilizando los datos que tienen en la tabla número 1. Y tomando en cuenta que la potencia aparente utiliza valores RMS, por lo que tendrían ahí que hacer una conversión.
Acá también les pido desfase de la fuente, que es similar al proceso que acaban de realizar, para poder llegar a su factor de potencia. Y acá está lo que se les pide en el análisis y discusión de resultados. Este es el último reporte. La otra semana no, como acá terminamos, el día 13 es la exposición para finalizar. Ingeniero, las unidades. Con el factor de potencia que acabamos de encontrar, sería que la verdadera fórmula es coseno de teta menos phi, ¿verdad? Entonces Sí. phi es el que acabamos de encontrar. Sí, acaban de encontrar el desfase. Entonces, en realidad el ángulo del voltaje es 0, ¿verdad? Porque es el de la fuente. Y el que acabas de encontrar es un ángulo, el ángulo que hay desfasado del voltaje con la corriente. Ok, yes. Vale, entonces ahí ya está ahí el enlace. Ya tienen ahí los datos. Y quien vaya finalizando puede irse retirando. Las unidades de la potencia real. La ¿cuáles real son? es watts. La real es watts y la de la reactiva es bar. Bar con V. Y todo mayúscula. Gracias. Ingeniera, tengo una pregunta con respecto a para encontrar el ángulo de desfase. ¿Sacamos el periodo de la gráfica de voltaje o de la gráfica de corriente? De la primera señal, que tendría que ser la de corriente. La primera tomás como referencia. Y si a mí me queda como primera la de voltaje, No, tiene que quedar primero la de corriente. estaría malo entonces como lo he puesto. No estaría malo, pero como tenés un inductor, por lógica, primero tiene que aparecer gráfica de voltaje. Espérame, déjame ver.
Primero tiene que aparecer, sí, gráfica de voltaje. Ah, pues, ajá. La de Sí, así voltaje aparece. estaría primero, Sí, estaría la de adelantada voltaje. prácticamente la de corriente. Sí. Ah, No, ok. no. Voltaje está adelantado. Voltaje Ajá, está ajá. adelantado. Corriente está atrasada. Va, entonces a la que le sacaría el periodo sería la gráfica del voltaje. Sí, a la primera señal, a la de voltaje. Ok. Gracias. Ingeniera, ya le mandé ahí la práctica. Vaya, sí, ya veo aquí que hay 6. Vamos a Ya ver. lo subí, ya lo corregí. ¿Ya lo corregiste? Sí, ya le puse 52. Vaya, vamos a ver. Freddy, Diego, José Daniel, Raquel, William, José Rodrigo, Karina. Ya está ahí. Ok, gracias. Feliz día. Gracias. Gracias, nos vemos. Adiós. Ingeniera, para la respuesta es la de voltaje sería voltaje igual sería 50 por el coseno. No, para el factor de potencia. No, para la respuesta. No sé cómo era la forma. ¿Para cuál? Ya cuando se pone toda la respuesta, ya encontré el factor de potencia. Ya cuando... No. Factor de potencia solo lo dejas así. Solo el ángulo que te dio, le sacas el coseno y dejas ahí lo que te dio, los decimales que te dieron, 0 punto y sus decimales. Y eso sería todo. Eso sí, ajá. El factor de potencia no lleva nada más, solo es un número, un dato numérico. Es que como vi que teníamos que poner como la fórmula al final, que por ejemplo... Coseno de teta menos phi. Ajá. Pero es que ahí es resta de ángulos, o sea, el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente, digamos, como el de la fuente cero y el ángulo que te da, es la resta. Y a eso le sacas coseno. Por ejemplo, coseno de un ángulo de 52 y lo que te da en la calculadora el coseno, eso es factor de potencia, hasta ahí. No se le pone nada más. Bye. Yo en general ya que se lo mando, solo lo estoy convirtiendo a PDF. Bueno, está bien. Para las potencias de la resistencia se dividen entre 2 y las unidades son bar, ¿verdad? No, el de la potencia de todo resistor, potencia real, la unidad es el watts. Para la potencia reactiva se representa por letra Q y ahí la unidad es el bar. Que V. sería del inductor. Del inductor, sí. Solo esa duda. Gracias. Toda potencia reactiva, unidad es bar.
ingeniero, y me confundí donde dijo de las unidades. Entonces, a las unidades de donde sacamos la resistencia le vamos a poner como watts de A la potencia de los dos resistores. Sí, watts. va a ser watts. Y del inductor sería bar. Pero ahí le vamos a poner una Q mayúscula o el bar así. No, es que la Q es el símbolo que representa la potencia reactiva. Entonces, lo que vas a poner, digamos, Q igual al dato numérico que te dio. Y le pones unidad bar. Por ejemplo, Q igual a 25 bar. Y ese sería en el inductor. En el inductor. Ya. La Muchas otra gracias. solo es P igual a un número, unidad watts. Bueno, gracias, ingeniero. Bueno. Okay, esa era mi duda de los... Y el ángulo de desfase siempre va a ser la representación de teta menos phi. Siempre, sí. Siempre. Y en este caso aquí, como nosotros vemos las dos señales juntos, ya te está dando el ángulo, bueno, lo que se desfasa de la corriente con respecto al voltaje. Eso es lo que te da. Prácticamente lo que te da es el ángulo de la corriente. Y después se hace la resta. Pero como en nuestro caso estamos utilizando una fuente con un ángulo de 0, por eso solo nos queda, digamos, 0 menos el coseno del ángulo que ustedes determinan. Ok, gracias.